Agradecemos la oportunidad que nos ofrece la Academia Journal para presentar el artículo del Centro de Investigación PISEI con el título Analítica de negocios, una visión global para la gestión de la inteligencia de negocios en las organizaciones mexicanas ante la pandemización durante el 2022. Entre los autores, como tenemos aquí mostrados en la gráfica, a quienes estamos muy agradecidos. Dentro de la mapa mundi que tenemos, podemos ver lo que es la inflación en abril de 2022, donde Venezuela cuenta con un 15% y Argentina con un 52%, mientras en este último trimestre de México, de octubre a diciembre, iniciamos con un promedio de inflación del 8.6%, donde el mayor impacto lo tenemos en los productos agropecuarios con un 14%. Asimismo, en el entorno de México, el crédito al consumo con altas tasas de interés alrededor del 40%, y tenemos porcentajes en el crédito al personal y microcrédito a niveles de la tasa del 45%. Entonces, y así, y si vemos ahora el entorno, podemos encontrar que actualmente se generan más de 2.5 trillones de bytes de datos por día. Colton nos da una idea, dice, es un director que dedica alrededor de 2 horas por día en la búsqueda de datos, donde la mitad de esa información desafortunadamente resulta inútil, porque no cuenta con un proceso de recopilación de datos que en los diferentes lugares de su institución termina perdiendo muchísimo tiempo. Dentro del planteamiento del problema, el tamaño de los datos sin procesar almacenados en las bases de datos corporativos crece rápidamente. Sin embargo, no proporcionan la información requerida, por lo tanto, se deben convertir los grandes volúmenes de datos en bruto hacia información sustancial. Los autores de la investigación, preocupados por orientar a la sociedad en la gestión de los datos para tener la visión de dirigir el rumbo de sus organizaciones y actividades personales, se hace la pregunta de la investigación: ¿puede la ciencia de datos proporcionar al individuo conocimiento con el estudio de datos para lograr sus objetivos organizacionales? Continuando con el marco teórico, se definen los siguientes conceptos básicos de la ciencia de datos por parte de Hoyan. La analítica de datos es la búsqueda de la información para extraer el significado de los datos sin procesar, mientras el Big Data es la presencia de datos de tamaño indeterminado en constante aumento y provienen de diferentes fuentes. La analítica de datos es examinar un conjunto de datos extensos y variados para descubrir las tendencias de comportamiento y patrones ocultos. Y finalmente, el concepto de proceso de la inteligencia empresarial comprende el análisis de procesos, extracción de datos, análisis descriptivo y evaluación de rendimiento. En conclusión, la analítica de datos es la fase de preguntas y respuestas que conduce a la toma de decisiones de todo esquema de inteligencia de negocios. Continuando con el marco teórico, podemos ver en el diagrama que las herramientas de minería recorren las bases de datos para encontrar información predictiva, desvelando los patrones ocultos. De acuerdo a la figura, podemos comprender que a medida que aumenta el conocimiento sobre la realidad del sistema, más fuentes de datos pueden combinarse, incluyendo las métricas del sistema que provienen de varios departamentos y los datos externos extraídos de los canales de las redes sociales u otras fuentes de información. Joyanes nos dice que la analítica de datos debemos dividirla en diferentes analíticas. La primera es la analítica descriptiva, que consiste en la combinación de datos en bruto de diferentes fuentes de datos para ofrecer información sobre el pasado, donde indica que algo está bien o mal, sin explicar por qué. La segunda analítica es la de diagnóstico, con la pregunta: ¿cuál fue la causa? Para profundizar el problema con información detallada del análisis y las consultas para eliminar la causa raíz del problema, debido a que los datos históricos se comparan con otros datos para dar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué sucedió? En la tercera es la analítica predictiva, con la pregunta: ¿qué va a suceder? Es analizar los patrones de datos pasados y tendencias para pronosticar el futuro. La quinta analítica es la prescriptiva, con la pregunta: ¿qué hacer? Con la inteligencia artificial, modelación matemática y el Big Data, ayuda a recomendar el tipo de acción para erradicar un problema en el futuro. Y finalmente, la analítica de comportamiento, con la pregunta: ¿qué tendencias existen? Permite analizar diferentes datos durante un periodo largo de tiempo de interacciones para desglosar las tendencias de las variables. Y asimismo,
Dentro del procesamiento, el perfil del científico debe desarrollar competencias en habilidades matemáticas, que es programador para extraer, ordenar, procesar, analizar y visualizar datos y crear algoritmos en lenguajes de programación. El segundo es el conocimiento de matemáticas y estadística, interpretar y procesar los datos con las herramientas numéricas. La tercera es la experiencia en el entorno, diseñar y desarrollar análisis masivo de datos conociendo el contexto. Y dentro de las interacciones tenemos la experiencia en el entorno, tenemos el aprendizaje automático, manejo de algoritmos de aprendizaje automático. La segunda interacción es la investigación tradicional, que consiste en diferenciar al científico tradicional con el científico de datos por las habilidades informáticas y el uso de lenguajes de programación. Y finalmente, la tercera interacción que podemos ver en la gráfica es la zona de peligro, donde consiste en procesar datos incorrectamente, perdiendo validez de los datos, conduciendo a conclusiones erróneas y a la base de datos incorrectos. Así, en el marco metodológico, ahora la hipótesis que se plantea es: las analíticas de la ciencia de datos proporcionan una visión global para colaborar con la inteligencia de las organizaciones mexicanas. El estudio se determinó realizarlo en metodología cualitativa, siendo la aplicación el instrumento de la entrevista. La metodología cualitativa aplicó la hermenéutica y la fenomenología para identificar las bases tecnológicas de las analíticas de investigación con los datos que utilizan para la toma de decisiones. De tal forma que al concluir el proceso, podemos encontrar que fueron 6 estratos básicos fundamentales. La primera, falta de conocimiento para implementar la ciencia de datos. La segunda, justificar la implementación de la analítica de datos para la toma de decisiones. Tercero, ajustar el proceso de analítica de datos para llegar al análisis predictivo y prescriptivo. Cuarto estrato, ver la diferencia entre analítica de datos e inteligencia de negocios. Quinto, es estrategia para conducir la organización desde la minería de datos hasta el análisis predictivo. Y finalmente, el sexto estrato, hacia el futuro, cuáles son las tendencias de la inteligencia de negocio. Finalmente llegamos a los resultados. Entre los beneficios que tiene la organización mexicana al implementar las analíticas de datos, tenemos en primer lugar capacidad de realizar evaluación de los requisitos de la organización y analizar cómo se pueden utilizar las funciones. Segundo, desarrollo de los conjuntos de datos relevantes y utilizarlos para información vital. Tercero, habilidad para descomponer la imagen global de la organización en una imagen a pequeña escala para depurar cualquier tipo de sesgo humano. Y de acuerdo a la gráfica de estadística de barras, podemos ver cuáles son los requerimientos de ciencias diversas que requiere el científico de datos. Finalmente, en conclusiones, antes las empresas consideraban los datos solo estrategias para el futuro, perdiendo la oportunidad de aplicarlas el día de hoy. Con la analítica de datos, es la oportunidad de movimientos de negocios. Importante considerar que las acciones de análisis de datos son la exploración profesional activa de datos, elaboración de conclusiones y descubrimiento de microperspectivas diferentes. Si la inteligencia de negocios es la parte de la toma de decisiones, entonces la analítica de datos es el proceso para hacer las preguntas correctas. Recomendaciones. Al inicio de usar los datos, considerar que las respuestas a sus preguntas iniciales pueden cambiar con el tiempo. Segundo, error que los directivos demoren en toma de decisiones basadas en datos hasta ver que el análisis esté 100% correcto. Tercero, prestar atención a las señales que indican los datos para tomar decisiones con un nivel de confianza razonable. Importante no olvidar que es más arriesgado no correr riesgos que requieren en el tiempo que requiere respuesta a la organización. Agradecemos su atención y estamos a sus órdenes.